Amén. Dice la palabra del Señor, Isaías 26, capítulo, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Solamente un versículo. Oramos al Señor, agradecemos por la lectura de su palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra, Padre mío, ha sido leída de este versículo, Padre mío. Dios Santo, tú nos puedes hablar, Padre mío, sobre muchas razones, sobre muchas formas de conducta, Señor. Porque dice que este pensamiento, Padre mío, Dios Santo, que persevera en el hombre, pueda perseverar también en tu iglesia en esta noche, Señor. Te lo ruego, mi Dios, prepáranos, mi Dios, para oír tu palabra, Señor. Prepáranos, Padre mío, para oír el mensaje, para que Dios Santo, a través de tu palabra, en esta noche tú alientes al que ha venido, Padre mío, desanimado, Señor. Para que tú fortalezcas, Padre mío, al débil en esta noche. Padre mío, Señor amado, para que tú entregues clamor a aquel que no clama, Señor. Para que el Dios Santo, Señor, que no ha podido levantar las manos durante la semana, en esta noche puede levantar manos de gratitud delante de tu presencia, Señor. Padre mío, te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Prepáranos, Dios, para oír de ti, para oír tu palabra, Señor. Úngenos, Señor amado, y reprende al diablo, Señor amado. Reprende toda obra del enemigo. Reprende toda oposición, Padre mío, que pueda haber para el libre desarrollo de la predicación de tu palabra, oh Dios, a la exhortación del mensaje. En el nombre de Jesús, bendícenos en esta noche a través de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Que el Señor los bendiga. Amén. Dios bendiga a su pueblo. Dice la palabra del Señor aquí en el libro de Isaías, amén, que hay una confianza también, amén, en el cual el hombre puede alcanzar o recibir. Dios bendiga nuestras vidas, porque Él guardará a aquellos que confían en el Señor. Si empezamos por ahí, ¿cuántos creen que Dios guarda a aquellos que confían en Dios, hermano? Porque si nosotros confiamos en Dios, dice que Él nunca nos va a defraudar. Él es fiel, su fidelidad es perpetua. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y aquella fidelidad muchas veces va acompañada de la misericordia de Dios, que dice que cada día se van renovando con nuestra vida. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, amén, como dice la Escritura, estaríamos todos ya consumidos. Estaríamos todos, cierto, de alguna u otra forma derribados por el enemigo. Pero cuando está la misericordia de Dios, la fortaleza de Dios, amén, ahí su mano siempre nos sostiene. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Por eso dice acá el 3 y el 4, tú guardarás. Es una promesa. No sé cómo la recibe usted. Es una confirmación. ¿Cómo la puede recibir usted en el corazón en esta noche, hermano? Porque la palabra dice, el versículo, tú guardarás. ¿Está leyendo, Tú guardarás en completa paz. Porque Dios no hace las cosas a media. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Mis hermanas, Dios no hace las cosas a media. Y por eso dice, en una completa, amén, pasa aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y ahí está la condición, porque siempre la palabra de Dios viene condicionada a algo. Él dice que va a guardar en una completa paz, amén. O sea, no solamente una paz física, una paz en el cuerpo, un cuerpo sano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora último, hermano, hemos estado hablando mucho de cuerpos enfermos en la iglesia del Señor. Hemos estado hablando de enfermedades pasajeras, temporales, podemos decir, o enfermedades que a veces podemos decir, no, es que yo estoy enfermo y tengo esto y soy, por decirlo de alguna forma, soy enfermo crónico de esto, o esto me declararon y esto es lo que el doctor tiene que hacer, y esto es lo que el doctor tiene que, recetarme.
medicarme. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y podemos nosotros decir que hay una enfermedad de una de otra manera en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo físico. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero hermano, irá acompañada de aquella paz que el Señor quiere hablarnos también en esta noche. De aquella fidelidad de Dios. Porque dice que cuando Dios trae paz, ¿cómo nosotros vamos a servir a Dios si nosotros estamos enfermos? ¿Y cómo vamos a tener paz en nuestro corazón? Porque todo, de alguna u otra forma, tenemos buenos días buenos y días más o menos y días malos, podemos decir, amén. En nuestro físico, en nuestro cuerpo. A veces a mí también me pasa lo mismo, me levanto con un cansancio en mi cuerpo, en mi rodilla, en mis piernas. Y a veces como que ese dolor se va corriendo, a veces duele la parte de la cadera, a veces duele la espalda. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero esas cosas nosotros tenemos que decir amén, a veces reprenderla, echarla de nuestro cuerpo y afirmarse la fe que Cristo nos quiere dar. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Cuando empezó el tiempo de la pandemia, empezaron muchos con crisis de pánico. Y a veces yo me sentaba... Y nos sentábamos a veces en el living ahí, y de repente me venían unos tiritones a las piernas. Y de repente venían unos tiritones, ¿cierto?, al cuerpo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y yo dije, esto no puede estar pasando. O si está pasando, en el nombre del Señor reprendo y echo fuera de mi cuerpo. Hermano, porque nosotros no tenemos que quedarnos con ese sentimiento, con esa molestia que viene a nuestras vidas. Porque el enemigo empieza con un resfrío. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El otro día dije varias veces y me corrigieron autitis. Como que lo que hacía mal es andar en auto. Y era otitis. Amén. Bueno, es que yo en parte, hermano, soy enemigo, lo puedo decir así, de los médicos. Y no lo tome mal. Pero a veces soy un poquito enemigo de las personas que se saben todas las enfermedades. Y se saben todos los tratamientos, y se saben toda la medicina, y este remedio sirve para esto, y el ibuprofeno para acá, el paracetamol para allá, y esto de aquí, y esto allá. ¿Y de dónde queda Dios, hermano, ahí? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si el hombre está, ¿verdad, hermano? La capacidad del hombre está, pero dice que Dios va por sobre todas esas capacidades. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Entonces, hermano, si un día yo le pregunto, ¿cómo está? Bien, me duele esto y esto otro. Pero no me hago una lista de exámenes ni de tantas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No lo digo por la hermana que hoy día recién le pregunté algo. Sino que a lo mejor estoy mal, a lo mejor estoy bien. Pero si yo, hermano, recibiera, Dios bendiga a la iglesia del Señor en el trabajo y todo, porque cuando uno, esta es la constante del hombre o de la mujer de hoy en día. En el trabajo usted pregunta, ¿cómo está? No le preguntan cómo le ha ido bien en el trabajo, en el colegio, se me casó la hija, se me fue bien, me compré un auto. No, lo primero que le dicen, no, estoy mal, tengo que hacerme este examen y este otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, porque no hay paz en los corazones. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y dice que desde la abundancia del corazón empieza a salir, hermano, ¿cierto? Lo que hay, de la abundancia del corazón habla la boca y empieza a salir todo lo que está dentro. Porque a veces, amén, nosotros le servimos a Dios, amén, pero nosotros no estamos completamente con esa paz dentro de nuestros corazones. Dice, te guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, este persevera, hermano, y el que persevera en ese pensamiento es porque ha confiado en Dios. Y Dios dice que aquellos que confían en Él, dice que Dios se agrada en ellos. O sea, que aquellos que confían en Dios, dice que ellos tienen fe en Dios. Y ahí viene la palabra que Dios nos habla, amén, para que aquel, verdad, hermano, que tiene fe, amén, el que no tiene fe, dice que este no agrada a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aunque cante, aunque ore, aunque venga a la iglesia, si no deposita un granito de fe, dice la palabra del Señor, amén. Como que sea como una semilla de mostaza, amén. Pero dice que esta fe, dice que a veces hace traspasar montes. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Si nosotros pasamos todos enfermos, todos con debilidades, ¿para qué recibimos oración de peticiones? ¿Estamos bien o estamos mal? No nos sanamos ni nosotros mismos y vamos a orar por aquellos que vienen enfermos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestra vida. Seguimos leyendo también el 4,
que nos habla, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén, hermano. O sea, no es por un tiempo. No es solamente cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y los primeros meses podemos decir nosotros, el Señor me hizo cariño, el Señor me enamoró, me pasó la mano por la cabecita, como un padre o un hijo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquel secó mis lágrimas, porque muchas veces llegamos con sufrimiento, con dolor a la casa del Señor. Pero dice la palabra del Señor, amén, que nosotros tenemos que confiar al Señor no solamente en aquellos meses, en aquel año, el primer año, en el primer año que estábamos enamorados de Él, sino que dice perpetuamente, porque en Jehová, dice el Señor, está la fortaleza, hermano, no de pocos años, sino que de los siglos. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Todos aquellos que se han afirmado por una y otra razón, reyes, profetas, aquellos que fueron agradables a la presencia de Dios, dicen que en el momento que ellos clamaron, en distintas épocas de los siglos o de la historia, dice que ellos fueron fortalecidos de parte de Dios. Porque ahí está la fortaleza de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Lo invito a estar yendo ahora al libro de Jeremías, porque dice que esto nos lleva o nos conlleva a una fe firme. ¿Cuántos quieren aumentar su fe en esta noche, hermano? ¿Cuántos quieren aumentar su fe en esta noche, hermano? El enemigo tiene que escuchar lo que usted dice, un amén con seguridad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor ahí también en Jeremías 7 y 8. Cuando habla de varón, cierto, también habla de mujer. ¿Cuántos lo creen así? Así que si habla de varón, usted como mujer también se toma de esa promesa de Dios. Dice la palabra del Señor, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor no ha cambiado. Ahora la pillé, hermana. Dije Jeremías 17, o no había dicho el versículo, parece. 7 y 8. Jeremías 17, versículo 7 y después el 8. Amén. Leamos entonces. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Dice que este va a ser bendecido, hermano. Esta mujer, esta varona, como se le llama en la Biblia, esta va a ser bendecida. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Porque dice que bendito el varón que confía en Jehová. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y cuya confianza, dice, es Jehová. O sea que él confía, amén, este hombre en Dios, amén. Y dice que la confianza, dice, es Jehová. O sea, todo pensamiento que él tenga de seguridad, hermano, lo mueve a tomarse de Dios. Amén. A todo pensamiento que él tenga, ¿verdad, hermano? Es aferrarse a Dios. Porque a veces nosotros podemos decir donde quiera que andemos, amén. Otro día salimos con mi esposa y en la estación una señora nos dijo, porque le hicieron una pregunta, amén, ¿y cómo lo hacen con la iglesia que andan por acá y todo acá? Y ella le explicó tal día los servicios y todo lo demás. Y la persona que estaba al lado me preguntó, ¿sabe? Yo tengo un problema, yo también necesito de Dios, tengo una necesidad tan grande, decía, de leer el Salmo 91. Y no lo he podido leer. Pero estoy tratando, ¿cierto? Incluso tengo una Biblia, me la regalaron, y yo le decía, usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Amén. Sobre todo ahí en el Salmo, amén, que Él ofrece protección, que Él ofrece seguridad, que Él ofrece verdad, hermano, ¿cierto? Como dice acá, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él nos entrega confianza cuando nosotros empezamos a conversar con Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cómo nosotros nos ganamos la confianza de Dios, amén. O cómo Él aprende a depositar confianza en nosotros. Podemos decirlo de esta manera cuando Él empieza a conocernos en nosotros. Como en el trabajo, amén. Como una pareja, como en el matrimonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que siempre anda desconfiando, que siempre tal vez anda pensando algo malo. Y va a tener que empezar a ganarse la confianza de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Amén, Padre. Y la confianza se gana en el trabajo de muchas maneras. Dios bendiga a la iglesia cuando es algo económico. Me acuerdo que en una oportunidad un varón me decía que él daba, podemos decir, daba fe de su honradez
amén, que él siempre tenía unos españoles como patrones, y cuando estos españoles, trabajando en una panadería, lo dejaron por un momento, antes de dejarlo del cajero, dice que el dueño, el español, se iba para adentro, para los salones de la panadería, y dejaba la caja abierta. Y sabía que él estaba por ahí, cercano a aquel lugar. Y dice que él, sin ninguna mala intención, iba y corría y le decía: ¿sabe, patrón? Se le quedó la caja abierta y está todo el dinero, parece, en aquel lugar. Y así poco a poco el patrón empezó a observarlo, que este hombre, cierto, no tomaba nada ajeno. Que este hombre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, podía ser una persona que en el día de mañana podía depositar confianza en él. Podía, cierto, desempeñar aquel cargo sin hacer nada malo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? ¿Estará depositando confianza en Dios en nosotros? A veces nosotros decimos si somos capaces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A lo mejor somos capaces, pero lo habremos depositado la confianza de Dios, lo habremos ganado la confianza de Dios. Dios nos pregunta en esta noche, hermano, nosotros, hermana o hermano, ¿no estaremos ganando la confianza de Dios? Porque dice que este hombre es bendito, porque él dice su confianza es Jehová. Porque él tiene una comunión con Dios. Él tiene un pensamiento que en todo lo que habla, amén, en todo lo que piensa, en todo lo que pretende hacer el día de mañana, ahí está Dios en medio de aquel plan. Pero a veces nosotros nos tiramos nomás, como dice, nos tiramos al piscinazo nomás y después decimos: en tu nombre, Señor, acompáñame. Pero Dios nos enseña de esa manera. Dios nos habla que nosotros conocemos un Dios y conocemos un Espíritu Santo y nosotros nos encomendamos a Él. Una pregunta: ¿usted conoce el Espíritu Santo, verdad? Amén, amén, amén. Si lo conocemos, pues. Si Él se mueve aquí en medio de nosotros, amén. Y nosotros le oramos a Él, y cuando estamos tristes nos consuela, y cuando estamos enfermos Él nos sana. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si Cristo mismo decía amén, Él se dejaba acompañar por esa tercera persona tantas veces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero realmente lo ha examinado en su vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Realmente ha analizado lo que dice la palabra del Señor, hermano, que cuál es el fruto, amén, o cuál es la forma, verdad, hermano, cierto, cómo se resuelve confiar en Dios. O la bendición que recibe aquel varón que cree en Dios. Porque dice que será como un árbol. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No será un árbol seco. No será un árbol, ¿verdad, hermano? Porque a veces hay árboles que son muy frondosos, que también la hoja no es seca, la hoja es verde, pero a veces no dan fruto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces usted planta un limón en su casa y ese limonero no da ningún limón. O planta un naranjo y no ve durante 2 o 3 años ninguna naranja. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que este árbol sí, que este será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes será sus raíces. Es que no es solamente un agua que pudo sus raíces, ¿verdad, hermano?, sacar humedad de aquella tierra, sino que dice que será un árbol en los cual dice que será plantado junto a agua, corriente de agua. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayuda, Dios nos guarda, amén. O sea que cada día están recibiendo esa agua, esas raíces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Se están alimentando de la palabra del Señor. Se están alimentando de aquella agua viva. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dice: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dios bendiga nuestra vida. O sea, no pasará año que este árbol, o este hermano o este hermano que tiene la confianza en Dios, o que tenga esa fe firme en el Señor, no dé un fruto para Dios. Y Dios conoce, solamente Dios conoce, hermano, cómo han sido nuestros frutos durante, podemos decir, estos semestres. Estos primeros semestres estaremos dando fruto. Estaremos capacitándonos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque ese árbol dice que para dar un fruto tenía que estar plantado junto a corrientes de agua.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Se estará alimentando usted de la palabra de Dios, hermano? ¿Estará leyendo usted la palabra de Dios? Amén. ¿Tendrá, hermano, usted podemos decir, esa pasión, hermano, por escudriñar la palabra de Dios? Amén, Padre. Porque si usted no tiene la necesidad o no tiene el amor por la palabra de Dios, hermano, que usted como que se integra o se sumerge, amén, en lo que está leyendo y está como alimentándose, porque es un verdadero alimento espiritual para nuestra vida. Es como Cristo lo dijo, este es un pan de vida. Porque ahora quédese usted, hermano joven o adulto, quédese un día sin comer pan o sin comer un alimento. Hemos ayunado nosotros, pero tal vez no, quizás muchos no han ayunado más de un día, así que un día que echen de menos el alimento, ¿cómo lo buscan después? Y así tiene que ser la palabra de Dios. Amén, como que falta un día el pan, faltó un día el almuerzo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y ese pan tiene que ser un pan contundente. Amén, no tiene que ser un pan, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Podemos decir nosotros un pan ideal, un pan de molde. No tiene que ser un pan, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no tenga propiedades, sino que tiene que ser un pan integral, un pan que tenga realmente la capacidad para fortalecernos nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Por eso nos habla aquí también la palabra del Señor, amén, en Hebreos, porque la confianza dice que esa viene de parte de Dios. Hebreos 10, 22 y 23. Gracias, Señor Jesús. Ahora también nos añade la palabra del Señor que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la fe, usted, hermano, si no se centra en la palabra de Dios, amén, o la lectura de la palabra de Dios, o que la pueda escuchar durante el día, amén. Si usted no la escucha en un día, en una semana, no espere tener fe cuando llegue a la casa del Señor. No espere creer lo que el predicador está hablando, porque muchos hoy día tal vez algunos estarán creyendo, pero tal vez otros están dudando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Porque muchas veces nos entretenemos más en el teléfono, en preocuparnos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de recibir llamadas, hacer llamadas, confirmar mensajes. Amén. Lo ocupamos para el trabajo, sí, lo ocupamos para el trabajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora voy a ver un versículo, el versículo del día. Y ahora voy a ver lo que puso mi hermano o mi hermana o mi hermano en el WhatsApp. Y yo habré pedido que comer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque quizá mi hermano o mi hermana puso algo, pero tal vez era para él o para ella. Pero yo tengo que buscar mi propia comida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en esta noche. Amén. Por eso dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, con un corazón sincero, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Para qué vamos a estar nosotros aparentando? ¿Para qué estamos nosotros tal vez pensando que somos grandes hombres, que tenemos gran fe, gran confianza, gran intimidad con Dios? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que tal cual como somos tenemos que reconocernos delante de Dios. A veces fallamos, a veces tenemos miedo, a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos falta la fuerza, a veces le buscamos poco al Señor y así presentémonos delante de Dios. Por eso dice, con un corazón sincero delante de Dios, pero sí con una seguridad. Dice, en plena certidumbre de fe. Y así usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo sé que he fallado en esto, Señor, no me he esforzado en esto otro, pero sí, Señor, tengo fe que tú lo puedes hacer. Pero sí tengo fe que tú puedes levantarme. Pero sí tengo fe que tú puedes enseñarme. Dios bendiga a la iglesia del Señor. He llegado débil, he llegado tal vez, cierto, con problemas. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está allá en el problema. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero vengo con la certidumbre de esa fe. Que he purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque cuando nosotros lavamos nuestros cuerpos con esa agua pura, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos encontramos, amén, que Él es el que va fortaleciendo nuestras vidas, va fortaleciendo nuestros corazones, amén.
Porque nosotros tenemos que estar purificando nuestros corazones, amén, y los limpiando cada día. Con el lavamiento de su palabra, dice la palabra del Señor, amén. Y lavado nuestros cuerpos con agua. ¿Cómo es el agua que tenemos que lavar nuestros cuerpos? Purifícate, Padre. Es agua pura, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios los bendiga. 10:22. Aquí tengo otro. Andaba buscando Hebreos. Aquí está. Amén. El destacador que me regalaron que hicieron los niños. Dios bendiga también los trabajos de los niños. Amén. Entonces, antiguamente, Dios nos ayuda, Dios nos guarda. Amén. Dice que los sacerdotes, ellos también lavaban su cuerpo. Los que le servían al Señor. Amén. 10:22. Dice acá, Levítico 8:30. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Y esta agua, entre más limpia más limpia y pura el agua, amén, mejor quedamos lavados, ¿o no? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que nosotros podemos bañar en un río, amén. Algunos se bañan en la piscina para el verano, pero ¿qué pasa después? Después tienen que llegarse a bañar a la casa, porque en las piscinas se baña medio mundo. Amén. Entonces, entre más limpia el agua, más limpio nosotros quedamos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Entre más limpia la palabra del Señor, más descontaminada, más pura la palabra de Dios, más limpio nosotros nos purificamos. ¿Cuántos lo quieren así en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón. Es cuando estaban ungiendo a Aarón, amén, y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos, y sobre la vestidura de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos la vestidura de sus hijos con él. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dios bendiga nuestras vidas. Dice que ellos también fueron purificados. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Ellos fueron, cierto, lavados. Dios bendiga nuestras vidas y nuestros corazones. Levítico también 8:6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Amén, hermano. Entonces dice que hubo un lavamiento con el aceite, o una unción con el aceite, y también hubo un lavamiento con agua. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es importante el agua para nosotros, ¿no, hermano? El agua natural, amén. Amén, hermano. Si nosotros no tomamos agua, dice que la sangre, cierto, como que no circula, como que no avanzan las propiedades que van por dentro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que eso hace que transmita, amén, hermano, o circule, cierto, por nuestro sistema sanguíneo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el agua espiritual es lo mismo, amén. Es agua la que nosotros nos transmite por todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Amén. El agua, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, es la que tiene que movernos a nosotros, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Un día puede llegar usted muy decaído hasta este lugar. Amén, con poca fuerza, pero llega hasta este lugar, amén, se humilla, clama a Dios delante de su presencia. Tal vez, cierto, llega 5 minutos antes, 10 minutos antes, o los momentos que llega, usted puede pasar al altar a orar también, y conversa con Dios, pasa a lavarse a esa agua que nos está hablando aquí la palabra del Señor, porque usted también es un sacerdote de Dios, del hogar, de su hogar, amén, de su casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y usted tiene que ser lavado con el agua, amén, que Dios tiene para nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Dios bendiga nuestros corazones. Entonces la palabra del Señor nos está hablando que esa fe, que esa confianza, amén, que hay en nuestras vidas, amén, tiene que hacernos partícipes de todo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Un conjunto de fe para nuestra vida, pero una fe que no fluctúe, dice la palabra del Señor, sino que tiene que ser una fe firme para nosotros. Porque aquellos que tienen una fe fluctuante, aquellos que van subiendo y bajando, a veces aquellos que aparecen un día con el mayor fuego, amén, para servirle a Dios con la mayor alegría, y después
amén, aparecen, hermano, ¿cierto? Que no hay para qué preguntarle, solamente hay que mirar la cara. Y a veces no es de enfermedad ni de dolor, sino que se ha decaído el ánimo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, a veces hay un ánimo dispuesto, pero a veces el otro ánimo, porque a veces somos de doble ánimo, un ánimo totalmente decayente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Amén. Dice que esta fe también nos da un valor para poder hablar y testificar. Salmo 73, 28. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos echaron de menos el punto de prédico hoy día? Amén. Amén, amén, Padre. Gracias, Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. Así decía el salmista, en cuanto a mí. Yo puedo estar seguro de algo, amén, pero ¿y en cuanto a usted? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, hermano. En cuanto a mí, dice que el acercarme a Dios es el bien, estar cerca de Dios. Porque hay gente, hermano, que a veces rehuye de Dios siendo cristiano. Amén, no quiere meterse muy cerca de Dios. No quiere estar muy cerca, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, porque piensa que Dios le va a demandar mucho para su vida. Y tal vez va a decir, no estoy dispuesto, ¿cierto?, a tal vez la demanda que Dios quiera hacer con mi vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice el salmista, he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él dice que él había puesto la esperanza, hermano, para poder también divulgar lo que Dios había hecho con él. Amén, Padre. Para poder divulgar el bien que Dios hace con nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso como cuando empezamos, a un principio Dios hizo muchas cosas hermosas con nosotros. Dios cosas buenas, Dios cosas grandes, cambio, transformación en nuestra vida, en nuestro ser. Pero ¿podremos seguir contando esos bienes? ¿Podremos seguir contando esa alegría? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque la palabra de Dios me enseña una cosa, el diablo dice otra. El diablo a veces le va a decir, claro, te va a hacer pasar pruebas, te va a hacer decaer. Dios bendiga. Vamos a ir pasando pruebas, sí, vamos a ir pasando dificultades, vamos a ir pasando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas cosas. Pero dice que nuestro ánimo no tiene que decaer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pablo dice que estuvo encarcelado, estuvo preso, y desde la cárcel seguía escribiendo. Y de la cárcel seguía predicando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aunque él estuviera, podemos decirlo, atado. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Con un yugo de esclavitud por un momento, pero dice el Evangelio no está preso. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? ¿Quién puede poner en cadena la palabra del Señor? ¿Quién puede poner, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una ligadura, verdad, mano cierta, a las bocas que quieren servirle a Dios? Porque muchos cuando llegamos hasta este lugar dijimos, esto me agradó, esto me encanta del Evangelio. Me encanta la oración, me encanta el ayuno, me encanta la alabanza. Y otro dijo, a mí me llama, me motiva la palabra de Dios. ¿Y por qué el enemigo ha querido, hermano, decaer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra perseverancia para no poder nosotros leer la palabra de Dios y tomarnos de la palabra de Dios? Porque el enemigo sabe que cuando nosotros nos alimentamos la palabra de Dios, nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo. Porque por la palabra Cristo mismo dice que reprendió al enemigo. Dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque en la palabra de Dios, hermano, hay poder para nosotros. Y esto dice que lo sabía el salmista, amén. Pero repito, pero en cuanto a mí, ahora dígalo usted también, hermano, aunque no me lo diga a mí, dígalo dentro de su corazón. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios el bien. Dios bendiga a la iglesia del Señor. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Es por eso que Dios lo hace pasar a veces pruebas, dificultades, enfermedades, porque el día de mañana cuando salga en victoria o Dios haga un milagro en usted, dice que usted contará, verdad, hermano cierto, todas las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque la palabra de Dios también en el Evangelio es de testimonio, hermano. Dice, muchos creerán al Evangelio, a la palabra, pero otros creerán a los milagros. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos?
necesita milagro de Dios, no me lo pida a mí, pídaselo a Dios. Porque es Dios el que hace milagro. No se lo pida a su hermana, pídaselo a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios es el que hace milagro. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Le invito a dar las glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Jesús. Y estamos terminando donde dice aquí la palabra del Señor que eso trae también liberación. Salmo 37, versículos 10 y 11. Salmo 37, 10 y 11 dice: pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pocas veces he escuchado este versículo, ¿lo habían escuchado? De aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Leamos el 11, amén. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Quizás se acuerde más del 11 que del 10, porque siempre nuestra mente, hermano, nuestro corazón asimila siempre lo bueno nomás para nosotros. Pero como que la advertencia o lo malo a veces lo dejamos pasar. Pero aquí decía el 10, amén. Después de aquí a poco, hermano, no va a existir el malo. O sea, si estamos haciendo algo malo, nos ayuda el Señor, amén. Si no queremos seguir el camino del bien, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no vamos a tener ni memoria de lo que hacíamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que los mansos, esos serán los que heredarán la tierra. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Esos serán los que recibirán la bendición de parte de nuestro Dios, amén. Porque, como leíamos, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, dice, es de Jehová. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dice que traerá liberación, amén, hermano, de nuestra vida, aquellos que seamos, verdad, hermano, con un corazón de discípulo, de mansedumbre, para aceptar la palabra del Señor. Se imagina que un preso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esté encadenado este preso, y este preso sea un soberbio, y este preso sea, verdad, hermano, que le exija a su guardia que lo saquen, que lo liberten, y le diga, libértame, sácame, córtame las cadenas, y con exigencia y con soberbia le exija. Yo creo que nadie le va a liberar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero si le habla a alguien con mansedumbre, le dice, si fuera necesario, cierto, tocar tu corazón y tu vida, libértame, córtame las cadenas, córtame las ataduras, quiero ser libre, no quiero estar más en esta humillación. Dice que a ese manso Dios lo liberta, hermano. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Porque Dios se agrada de esa humildad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que no existirá el malo, amén. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén. Nos habla también la palabra del Señor, que nosotros tendremos una morada eterna en los cielos, segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces esa es nuestra confianza, hermano, que esto en esta vida todo es pasajero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aún nuestro propio cuerpo, todos los bienes, todo lo que nosotros tengamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Todo dice que algún día esto pasará. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y aún decía Pablo, y aún si en este cuerpo, que él sí que había sufrido, él sí que había sido encarcelado, él había sido, Dios bendiga a la iglesia, azotado, apedreado. Pero dice que él decía que aunque este cuerpo estoy, verdad, hermano, ya presto para ser sacrificado. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Sabemos que nuestra morada es terrestre, o sea, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. Una casa no hecha de mano, eterna en el reino de los cielos. ¿Cuánto creen en esa promesa de Dios, hermano? Si perseveramos nosotros, tenemos que aferrarnos a esa promesa que nos lleva a una fe firme para servirle a Dios. Y esa fe, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esa fe la que también nosotros recibimos una paz de parte del Señor. Dios es cuando nosotros tenemos esa fe, esa confianza en Dios, Él empieza a suplir en toda área de nuestro camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que va en prueba y van a venir pruebas, que van verdaderas dificultades, pero dice que Dios, de la mano de Dios, todas esas cosas son llevaderas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Así que no pierda la confianza en Dios, porque muchas veces nosotros nos decaemos y nos justificamos, es que estoy siendo probado de parte del Señor. Pero Dios nos enseña a nosotros también que esa fe tiene que estar firme delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Dios bendiga la palabra del Señor. Amén. Dice, lámpara de nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Esa es la palabra de Dios. ¿Quiere guiarse por en este camino con luz? Lea la palabra de Dios, póngala por obra. Amén. Porque es una lámpara para aquel camino. Amén. Para no tropezar. Y lumbrera, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Lámpara a nuestros pies y esa lumbrera para todo nuestro camino. ¿Cuántos lo creen así? Le invito a orar en esta noche. Amén. Dios bendiga la palabra del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Oramos al Señor. Amén. Acá está el altar por si queremos pasar.